Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quitado hablando Pablo aquí, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vuelvo a leerlo. Quitado hablando de Saúl allí, cuando fue quitado como rey, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor, por su inmensa misericordia. Gracias porque nos permite en esta hora, Señor, tener su palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Sabemos y entendemos, Señor, que nuestra necesidad siempre ha sido espiritual y que de allí parte todo lo que podamos recibir o tener o vivir o experimentar. Por lo tanto, su palabra es la que suple toda esa necesidad espiritual. Su palabra es la que alimenta la vida espiritual. Y su palabra es la que nos enfoca, Señor, en la comunión espiritual con usted. Yo le pido, ayúdenos para que en esta tarde cada mente y corazón, Señor, pueda estar atenta a esta palabra y ser bendecida, ser fortalecida y ministrada en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos llegando ya casi al final de estos temas de vida cristiana en cuanto a la serie que estamos abordando. Esta es la lección número 10. Y vamos a hablar de un corazón conforme al de Dios. Es como preguntarnos aquí inmediatamente: ¿tendremos nosotros un corazón conforme al de Dios? ¡Oh, qué difícil!, dice usted, ¿no? Inmediatamente vi algunos rostros como que se quebraron, como que si hubieran, no sé, probado un limón. Y de verdad que, claro, la mentalidad nuestra es muy extraña. Hemos escuchado muchas veces la frase que David, por supuesto, fue un varón conforme al corazón de Dios. Y para muchos, esta solo se aplica a David. O sea, muchos cristianos piensan que esta frase solamente se aplica a David y a nadie más. ¿Cuántos piensan en eso? Gracias, participe si gusta. Ahora, quizás no nos hemos detenido a examinar o a analizar, a profundizar o incluso ver las razones por las cuales el mismo Dios da testimonio de esto, porque fue Dios el que dijo que David era conforme al corazón de él. Recordemos que David, estando aún en el anonimato, o sea, ni siquiera era conocido David, era un siervo más del rey Saúl, porque el rey era el que estaba reinando, Saúl, y todos los del pueblo de Israel eran súbditos del rey. Esa es la realidad. Entonces, David ni siquiera era conocido. Y por supuesto, aquí vemos que siendo un siervo de Saúl,
lo calificó como el apropiado para liberar incluso el espíritu que lo atormentaba, porque vio estas cualidades en él. Y recordemos que otro siervo de Saúl, o sea, un servidor de Saúl, que los que estaban cercanos, sabía de David una cierta cualidad. Ahora, nombró varias cualidades en realidad cuando habló con Saúl. Cuando vamos a primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 16, versículo 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ya con eso nos gustaría que nos dijeran eso a nosotros, ¿no? Claro que sí. Ahora, el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, mucho tiempo después de esas palabras del criado de Saúl, cuando se dirigía a los presentes en la sinagoga de Antioquía en un día de reposo, eso es lo que dice la historia cristiana, fue quien dijo que el Dios de este pueblo, o sea, el Dios de Israel, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios hablando allí, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí hay mucho, hermano querido, que analizar, mucho que profundizar, y no sé si tendremos o no el tiempo, o Dios nos llevará en esa dirección. Pero aquí está la clave. David era un varón conforme al corazón de Dios porque hacía lo que Dios quería. ¿Me sigue? O sea, es decir, usted puede ser un varón conforme al corazón de Dios porque hace lo que Dios quiere. Pero, ¿qué significa hacer lo que Dios quiere? ¿Será posible entonces que en nuestros tiempos nosotros podamos lograr, no sé cómo decir, alcanzar lo que alcanzó David? ¿O será que este testimonio solo se podrá decir de él? ¿Podrá uno de nosotros, cualquiera de nosotros, ser llamado un varón o una mujer conforme al corazón de Dios? De acuerdo a lo que vemos en la escritura y de acuerdo a lo que vemos en la palabra, en toda la palabra y en muchos pasajes, yo puedo decirles que sí. Aunque no los convenzo todavía, yo sé que sí. Se puede ser un varón, una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Hay alguien que se goce en esta noche? Estamos de una u otra manera persuadidos de que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no descalifica absolutamente a nadie. Y al mismo tiempo, Él dice en su palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, si Dios pudo, o lo pongo de esta manera, si Dios pudo en aquel tiempo encontrar en David esa tierra fértil para lograr que, por supuesto, el fruto se diera en él y David hiciera lo que Dios quería, con todas las limitaciones que David tenía, con todos los complejos que David tenía, con todas las debilidades que David tenía, con todos los errores que David tenía, entonces nosotros también podremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Aquí lo que tenemos que analizar son las cualidades de ese corazón conforme
a Dios, o de ese corazón que agrada a Dios. Quizás hay muchas cualidades, pero vamos a tratar hoy 4 cualidades importantísimas. Cuando hablamos de un corazón conforme a Dios, ese corazón dedica tiempo para Él. O sea, se alimenta de su palabra y ora constantemente en su presencia. Le da tiempo a Dios. Ahora hágase esta pregunta: ¿le está usted dando tiempo al Señor? ¿Cuánto tiempo le da al Señor? De hecho, tiene hoy día un punto bueno: vino al culto. Pero el día tiene 24 horas y usted le está dando hasta este momento, 1 hora 18 minutos. Dice: no, pastor, pero también el trayecto cuenta. Ok, sumemos 25, 30 minutos. Pero también cuando yo ya inicié para vestirme y venir, también cuenta. Démosles otros 15 minutos. Pero yo dispuse a mediodía a venir, también cuenta. ¿Sabe? Todo tiempo invertido, todo tiempo que nosotros invertimos en estar con Dios será beneficioso para nuestras vidas. Ningún tiempo que usted disponga para Dios será un desperdicio. Y sabemos, Dios merece nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dios merece nuestro tiempo. O sea, más aún, Él es el dador del tiempo. Si Dios no le hubiera dado este día, usted no tendría este tiempo. David reconocía esto y constantemente él hablaba acerca de esto. Él decía en una oportunidad: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Entonces, así como recibimos promesa de ver llenos nuestros graneros, o la bendición económica, la bendición material de alguna u otra forma, veremos la abundancia de las primicias de Dios, de todos nuestros frutos. Así también tenemos promesa por ofrecer las primicias de nuestro tiempo al Señor. O sea, nosotros deberíamos cada día dedicarle un tiempo al Señor. Usted dice: pero es que todos los días no hay culto. Pero ¿qué hace usted en casa? Usted debería darle un tiempo al Señor todos los días. David siempre dedicó la madrugada a Dios. O sea, el tiempo temprano, las primicias, el inicio del día, el comienzo. ¿Sabe cuándo inicia el día? Cuando usted mira un reloj, dice 0 horas. Ahí el segundo siguiente inicia el nuevo día. Las primicias de ese día se las daba David. Salmo 63, versículo 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en el santuario. Aquí vemos entonces que David le daba tiempo al Señor. Buscar a Dios en las primeras horas del día, por supuesto, es algo maravilloso. Y David decía que para su alma era algo maravilloso, incluso para su carne era maravilloso. Algunos de nosotros nos justificamos en ese verso que dice que la carne es débil. Como a las 5 de la mañana usted despierta y dice: no sé por qué desperté, pero la carne es débil. Sigue otra vez. Pero David podía dominar su carne para tener ese tiempo especial en la presencia de Dios, donde saciar primero su sed espiritual y al mismo tiempo luego ver la gloria y el poder de Dios
temprano, en la mañana, en la madrugada. En el Salmo 5 también dice, porque a ti oraré. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No sé si habrá algún David aquí. Ahora, no solamente David, Abraham también lo hizo. En Génesis 19:27 dice la palabra que subió por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. O sea, no es algo que David nada más haga, sino todos los hombres de Dios lo hacían. Ellos iban a un lugar muy temprano donde podían estar en presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también lo hacía. En Marcos capítulo 1 dice la escritura que se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sabía usted que las águilas buscan la comida antes de la salida del sol? Las águilas. No importa que no conozca las águilas en persona, si alguien no le ha presentado un águila, no importa. Pero ellas buscan la comida antes de la salida del sol. Ahora, es importante este punto. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir. O sea, si queremos nuevas fuerzas como las águilas, así dice, nuevas fuerzas de los que esperan en Jehová. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces tenemos que dedicarle tiempo temprano a nuestro Dios. Y eso se logra con disciplina. Hay muchas razones por las cuales no oramos, y es verdad. Una de ellas es nuestra mundanalidad. Nuestra mundanalidad. La oración es una disciplina espiritual. Los que son espirituales oran. Los que no son espirituales no oran. Es sencillo, es práctico. No necesitamos mucha interpretación en eso. Muchas veces las cosas del mundo ocupan parte de nuestro tiempo y descuidamos la oración. No sé usted, pero a veces usted puede quedarse hasta las 2, 3 de la mañana viendo una película, pero no puede orar en la noche porque se duerme. Dedica 3 horas o 2 horas o 1 hora a hacer algo que no le beneficia espiritualmente de madrugada, y sin embargo no puede orar ni 10 minutos. Nuestra mundanalidad. Lo otro es nuestras ocupaciones, el trabajo. No hay duda, todos los que trabajan, recién leí un mensaje ahí que los pastores no trabajan. Y yo me puse a reír, Dios mío. Todavía hay gente que no entiende eso, ¿no? Nuestras ocupaciones, el trabajo, los afanes del día. Ese día a día que tenemos distraen nuestra atención de manera que nosotros no dedicamos tiempo al Señor. Y todos esos afanes o ocupaciones nos roban el tiempo con Dios. Hay cosas que de verdad son importantes, claro, hay que hacerlas. Pero hay otras que no se va a acabar el mundo si no las hace. Tenemos ese refrán, dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aplícalo a la oración. No tan solo a las prioridades o ocupaciones. Ahora, el otro problema también es la distancia. Nosotros nos alejamos de Dios. Nos olvidamos que Él está cercano. Nosotros nos alejamos de Dios. ¿Sabía usted que Dios nunca se aleja de usted? Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En Hebreos también la escritura nos anima diciendo,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos nos enfrentamos a problemas, así que imagínese usted que busca al Señor y enfrenta un problema, de pronto tendrá oportuno socorro porque ha estado en presencia de Dios. Lo otro es la ignorancia, porque sencillamente no entendemos la bondad de Dios, no la comprendemos y a veces por desconocimiento no vemos que cuando estudiamos la Biblia o cuando oramos, los más beneficiados somos nosotros. O sea, si usted lee la palabra y ora a Dios, el beneficiado es usted. No piense que Dios se beneficia porque usted oró, porque usted leyó la Biblia. Somos nosotros. Es la inversión más extraordinaria que podemos hacer. El otro problema es el pecado. Pecado. Adán y Eva, cuando vieron, y esto es increíble, que habían pecado contra Dios, usted recuerda esa historia, cometieron otro gran error. Aparte de su pecado, otro error peor. Dice la Biblia en Génesis 3:8 que se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿A dónde te estás escondiendo, hermano? Ellos, cuando pecaron, más encima cometieron el error de esconderse de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Dónde no lo verá el ojo de Dios, por decirlo así? Entonces ahí vemos una actitud contraria a lo que debiéramos hacer como cristianos. David fue diferente. Recordemos que cuando David pecó y vino el profeta Natán y estuvo delante de él, haciéndole saber, por supuesto, lo que él había hecho y que Dios le había revelado lo que David había hecho, David lo primero que hizo fue reconocer su pecado y rogó a Dios. Él ayunó, hizo cilicio y así recibió el perdón y pudo declarar que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. David, al reconocer su pecado, también se humilló. El arrepentimiento no vino por temor al castigo, sino el arrepentimiento vino por un cambio de actitud en lo íntimo del espíritu. Hay gente que se arrepiente porque tiene miedo de que Dios lo castigue. Es como predicar, ¿no? Dice, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Ay, yo me arrepiento. No, el arrepentimiento tiene que venir por el cambio de una actitud en lo íntimo del espíritu. Porque reconocemos que hemos fallado. Porque reconocemos que Dios ha sido bueno y nosotros aún hemos sido malos. El otro problema es el orgullo. Increíble. Y parece mentira que Satanás todavía esté utilizando la misma estrategia que ha usado desde el principio de la creación, increíblemente. Y peor aún, que nosotros, sabiendo que Satanás utiliza esa estrategia, caigamos en la misma trampa. Como si ignoramos conscientemente sus maquinaciones. O sea, sabiendo que Satanás lo que más utiliza hoy es el orgullo del ser humano para separarlo de Dios, nosotros caemos en la misma trampa. Llega a ser infantil, pero lo hacemos. Este es un problema serio. Otro de los problemas que se presenta en esto es la falta de experiencia. Cuando no experimentamos el poder de la oración. Yo sé que usted ora, en algún momento orará, ¿no? Sí. Quizás no es un gran hombre de oración o una gran mujer de oración, pero usted ora. Pero cuando usted no tiene experiencia en el poder de la oración, o sea,
no ha visto lo que Dios hace a través de la oración, entonces por supuesto usted se desanima y comienza entonces a perder la oportunidad de tener una experiencia sobrenatural con Dios. Y mucha gente al orar espera recibir, es un hecho. Cuando usted ora espera recibir algo y a veces Dios no le da inmediatamente o no le da lo que usted pide. También dice la Biblia que pedimos y pedimos mal. Y usted se enoja con Dios. Dice, ¿para qué voy a orar? ¿Viste? ¿Para qué? Si Dios nunca responde, ¿para qué voy a orar? Y al final no deja de orar. Hay situaciones las cuales nos impiden que tengamos una comunión real con el Señor. Y también está la necedad, porque le damos prioridad a las cosas triviales que de alguna forma aparentan ser importantes. El corazón de Dios está siempre en su palabra. Allí está el corazón de Dios. Quienes queremos conocer lo que de alguna manera está en el corazón de Dios, está en la voluntad de Dios o en el propósito de Dios, lo vamos a encontrar ahí, en su palabra. La verdad de Dios está allí en la palabra del Señor. Absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pablo le habló a Timoteo y le dijo: es útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos en justicia. Por lo tanto, toda la palabra de Dios debe ser entonces estudiada por nosotros. Y para eso es necesario tomar tiempo. Primero, para memorizar y aprender la escritura. Usted debe memorizar algunos pasajes de la Biblia. Quizás otros no podrá hacerlo, pero debe conocerlos por lo menos, para que cuando el pastor diga, y como dice acá, dice, esa parte yo la leí un día hace como 20 años atrás. No. Usted tiene que memorizar, conocer la escritura. ¿Sabía usted que al pueblo de Dios le fue ordenado un gran mandamiento a través de Moisés que también nos alcanza a nosotros hoy día? Cuando usted lee la escritura, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, Dios le habla a Moisés. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego a Josué le dijo algo también después de la muerte de Moisés. Josué 1:8. Yo sé que a algunos les gusta más Josué 1:9, pero veamos Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Eso es importante. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino. Y mire lo que dice más abajo: y todo te saldrá bien. Parezco profesor de primaria. Y que como usted no dice nada, yo tengo que, y repita conmigo. O sea, ahí está la clave. O sea, usted vive esa palabra, la lee, la escudriña, la guarda, la atesora, y luego por supuesto comienza a ejecutarla. Y cuando usted la ejecuta, entonces lo que dice aquí está extraordinario: harás prosperar tu camino. Y agrega: y todo te saldrá bien. ¿Cómo le está saliendo la cosa ahora? No ahora, sino en su vida. ¿Cómo le va? Ahora, el corazón conforme a Dios medita de día y de noche la palabra, la guarda en su corazón, y por supuesto, lo más importante, hace conforme a lo que está escrito en ella. Hermano querido,
No queda ninguna duda que si haces esto, al igual que Josué, solo tienes que esperar que Dios prospere tu camino y todo te va a ir bien. Lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué cosa? Meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra. El resto se encarga el Señor. Él te abre puertas, te bendice, te prospera. Aquí dice, haré prosperar o harás prosperar tu camino. Ahora, ningún libro, hablo de la Biblia, ningún libro en el mundo puede tener los méritos que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Incluso a través de los tiempos. Increíblemente la Biblia trasciende de generación a generación y supera toda clase de persecuciones. Increíble. No hay mejor libro para leer. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta leer la Biblia? No hay mejor libro para leer, para enseñarnos todo lo que necesitamos saber para vivir sabiamente. David declara algo importante y dice allí en el Salmo 119, versículo 105, para los más lectores se lo saben de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, no podemos salir a caminar al mundo a oscuras. Necesitamos su luz para que nos alumbre, para que ilumine nuestro camino. Y eso la palabra de Dios lo hará en nuestra vida. Ahora, un corazón conforme a Dios tiene autoridad sobre lo que sale de su boca. Un corazón conforme a Dios tiene autoridad sobre lo que sale de su boca. O sea, existe una dinámica especial entre el corazón y el hablar o la boca, lo que decimos. En Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted no puede decir, no sé por qué dije eso, no sé por qué dije eso. No. O sea, aunque usted no lo sepa, esa es su abundancia. Esto es como este vaso, ¿no? Si le echamos más líquido y al final se rebosa, va a botar ese líquido y va a empapar esto que está abajo, va a mojar la mesa. Y esa es la abundancia de líquido que tiene este vaso. Entonces usted está abutagado con todo adentro de su corazón y en algún momento ¡pum!, brota. Y eso es lo que sucede muchas veces. Por eso que cuando usted sabe que no anda muy bien, dice: hermano, no me mosquee, hermano, porque no soy yo cuando me enojo. Ahora, el corazón que tiene buen tesoro, ese tesoro que está guardado en él, saca buenas cosas por su boca. Pero por el contrario, Jesús decía: el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo puede un corazón lograr guardar un buen tesoro? David nos da una clave importante. Allí en el Salmo 119, versículo 11 y 13 o al 13 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, dice, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea, Dios desea que nuestro corazón, hermano querido, se alimente y se nutra declarando su palabra en todo momento. Yo sé que algunos le dirán, dicen que hoy que soy fanático, habláis pura Biblia. Pero ¿y qué otra cosa podemos echarle a nuestro corazón? Si ahí tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida.
Proverbios 15:14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. David en el Salmo 37, versículo 31 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. No tengo el tiempo para dedicarme a cada versículo, pero trato de enfocarle lo importante de esto. O sea, el corazón que atesora la palabra de Dios tiene sometida a la lengua. Qué buena esa. Oh, esa parte es buena, hermano. O sea, el corazón que atesora la palabra de Dios, esta palabra tiene sometida a la lengua, de manera que ella solo salga agua dulce y no amarga. Ahora, es necesario pedirle al Señor, y es verdad, que cada día examine nuestro corazón, porque Él es el único que puede escudriñar nuestro corazón hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo. Aunque yo haga un análisis de mi corazón desde mi perspectiva, seguramente lo voy a encontrar bueno. Hablo de los sentimientos, emociones, deseos, anhelos. Seguramente me voy a encontrar bueno. Es como cuando usted hace un análisis de usted. Dice: no, sí, soy una buena persona, sí, me porto bien, sí, no, yo soy bueno. A ver, y haga el análisis del hermano. Ah, no, ese hermano está mal, está horrible, todo ese. ¿Se fija? Entonces es necesario pedirle al Señor que cada día examine nuestro corazón. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 4: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, antes de que usted pronuncie una palabra, ya Dios lo sabe lo que usted va a decir. Entonces tenemos que dejar que sea el Señor ahora quien examine y pruebe nuestros corazones, nuestros pensamientos, que vea si hay, como también el salmista escribe por ahí en otro pasaje, que vea si hay en ellos camino de perversidad. O sea, antes de que salgan las palabras, que nos purifique con hisopo. Tenemos que pedirle al Señor que cree en nosotros un corazón limpio. ¿Sabe usted que seremos juzgados por las bendiciones o las maldiciones que hayan salido de nuestra boca? Todas nuestras palabras están siendo escritas, registradas en los libros de Dios. O sea, tenemos que cuidar lo que hablamos, sea porque nuestro corazón tiene guardado el temor reverente a Dios. Debemos nosotros guardar entonces lo que decimos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Lo otro que podemos decir, que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón sensible, blando, sensible. ¿Conoce alguna persona sensible? Nosotros decimos que es sensible emocionalmente. Usted lo mira muy serio y llora, ¿cierto? Emocionalmente sensible. Pero cuando hablamos del corazón, de esta sensibilidad la mostramos hacia Dios, o sea, en la necesidad de Dios. Somos sensibles al Señor. Una de las primeras manifestaciones de que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, de que ahora somos pueblo de Dios, de que andamos conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios, es que Dios nos da un nuevo corazón. O sea, quita ese corazón de piedra que traíamos, ese corazón duro, y nos da uno de carne que siente y que padece, que se vuelve sensible a las cosas de Dios. Eso lo dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré, dice, dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, y en medio de su carne, dice, y les daré un corazón de carne.
¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ahora, si nuestro corazón no ha sido ablandado, si seguimos teniendo dificultad para recibir la palabra de Dios, y sobre todo cuando esa palabra nos confronta con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias, si no podemos ver el dolor, si parece que los pecados ajenos siempre son mucho más grandes que los nuestros, el proceso entonces de cambio de corazón en nosotros aparentemente no se ha ejecutado, no ha sido completado. No porque Dios no pueda hacerlo, no porque Dios no ha cumplido su promesa, sino porque nosotros no le hemos permitido a Él hacer ese cambio. ¿Sabe usted que el corazón conforme a Dios no puede perder la sensibilidad ante las necesidades de los demás? De una u otra manera el ser humano se vuelve sensible a las necesidades de los demás. No puede perder esa sensibilidad para mostrar también el amor, ese amor incondicional de Dios a toda persona. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Un corazón blando se despoja, se humilla, obedece. Y qué mayor ejemplo para un corazón blando y sensible que el de nuestro Señor Jesús. Pablo le escribe a los filipenses tratando de hacerles ver esta realidad que yo estoy tratando de hacerle ver. Y en el capítulo 2, versículos 5 al 11 les habla y dice: ya pues, o haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, si Cristo pudo lograr eso, y nosotros tenemos la promesa de que haremos cosas mayores, no tenemos por qué actuar de manera diferente. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios puede cambiar nuestro corazón y hacerlo sensible, blando, para que la palabra de Dios pueda fluir en él. El corazón conforme a Dios tiene contentamiento, es feliz, alegre. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder llevar o sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Dice amén? ¿Y por qué dijo amén? Ahora déjeme decirle por qué. Veamos esto. Pablo trata de enseñarle a Timoteo lo que es realmente el contentamiento. Nosotros aún todavía creo que no logramos entenderlo totalmente. Y Pablo, que está en una actitud de alguna manera de la cual debemos aprender, él dice que no es cuestión de pedir contentamiento. No es que nosotros tengamos que pedirle a Dios: Señor, hazme una persona contenta, una persona feliz. No es cuestión de pedirle contentamiento y recibirlo. No.
No es lo mismo cuando habla la Biblia que nosotros podemos pedir sabiduría. Cuando dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente sin reproche, y por supuesto le será dada. Ahora, Pablo nos deja una importante lección aquí. Filipenses 4, versículo 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme. Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. O sea, aquí es donde nos dice a nosotros: ustedes, hermanos, tienen que aprender a contentarse, cualquiera sea la situación. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Ha pasado hambre alguna vez? Claro que sí. Pero Pablo dice: he aprendido a contentarme, cual sea la situación. Coma o no coma, yo estoy contento igual. Algunas veces algunos hermanos dicen: no, cuando yo tengo hambre me pongo jodido, complicado me pongo cuando tengo hambre. Pablo quise diciendo: así para tener abundancia como para tener necesidad, he aprendido a contentarme. Para muchos de nosotros, hermano querido, estas palabras que Pablo dice aquí pasan a ser un mito. Pasan a ser un mito. O sea, nos afanamos tanto por tener y guardar cosas como si fuéramos a llevárnoslas al morir. No le estoy diciendo que está mal tener cosas o guardar cosas, no, pero nos afanamos tanto. En estos tiempos, hablamos de estos tiempos de hoy, año 2023, escúcheme bien: tener sustento y abrigo no es suficiente. Usted ve hoy a los cristianos de hoy y no, esas palabras de Pablo a mí no, eso, yo no encuentro cuerdo eso. Es que era otro tiempo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el mundo nos enseña que nuestro valor como personas está definido o por lo que tenemos o por lo que podemos acumular. Es como decir: dime cuánto tienes y yo te diré quién eres. Este es un problema. Pero Pablo podía hablar con toda autoridad sobre ello. Recordemos quién era Pablo. Pablo había vivido una vida cómoda mientras era Saulo de Tarso, el religioso, el fariseo de fariseos. Tenía un buen pasar, tenía comodidad, tenía dinero, su familia era adinerada, no tenía ningún problema. Por lo tanto, él sabe lo que está diciendo. O sea, tuvo de todo. Él sabía realmente lo que era tener abundancia. Pero también él sabía que a pesar de que él tenía abundancia, no tenía gozo. Mas cuando Jesús le salió al encuentro y se encontró con él camino a Damasco, desde ese día en adelante Pablo comenzó a pasar escasez. Pero ahora su suficiencia no estaba en lo que poseía o lo que lograba, lo que alcanzaba, lo que podía guardar, sino que su suficiencia estaba en Cristo, en cuya paz y propósitos él se regocijaba independientemente de las circunstancias. Por eso Pablo luego dice: sé vivir en abundancia por lo que vivió antes y sé vivir en escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Recuerdo en una oportunidad, con mi esposa, ya se acordará, vivíamos al lado de
arrendando unas piezas y en las otras piezas que estaban los dueños, y ellos se sentía el olor, hermano, buen olor. Y nosotros no teníamos un buen pasar en ese momento, complicadísimos. Y ellos hablaban, y lo que hablaban se justificaba por el olor que pasaba por las ventanas. Comían bueno, queso, olía a carne, y se escuchaba un poco, pásame esto, pásame aquí, pásame allá. Y nosotros mirando teníamos una paila de un cocho de harina, así se llama, harina tostada, para los que no saben, harina tostada con un poquito de cebolla picada, un ulpo para muchos también, como le llaman. Y estábamos con el hermano de mi esposa, mi cuñado, y estábamos ahí los tres, y nos miramos y empezamos. ¿Me pasa el queso, por favor? ¿Me pasa la mortadela? ¿Me pasa esto? Y empezamos nosotros. Y estábamos comiendo cocho. Usted dice, pero ¿por qué lo hicieron? No sé. Y nos contentamos y comimos y fuimos felices. Fue una cuestión rara. En vez de habernos amargado por lo que no pienso comer esta cuestión. No, nos contentamos. Yo sé que usted nunca ha llegado a ese nivel, pero a veces Dios nos hace pasar por todo lo que Él quiere hacernos pasar. Después Dios nos dio mucho, claro que sí. Pero después, cuando iniciamos la obra, también nos pasó por el sedazo y dijo, a ver cómo te va con el tomate en la mañana, mediodía y en la tarde. Un día no hay problema, pero cuando se transformó en un mes, por eso yo me pongo tan colorado cuando predico. Entonces Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición, mi situación, mi circunstancia. Lo que él hace es completar el pensamiento diciendo que realmente él aprendió, y luego agrega una frase que es extraordinaria para nosotros, y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Extraordinario. O sea, nosotros también podemos aprender a contentarnos, porque tenemos al mismo Cristo que nos fortalece. Ese todo lo puedo no se trata de nuestra capacidad personal, sino de la voluntad de permitir que Cristo nos sostenga en medio de la dificultad, en medio de las necesidades, y de alguna manera engrandecer su nombre cuando lo tenemos todo, y no perder ese gozo cuando las cosas no van tan bien. No es muy alegre el asunto cuando para septiembre el vecino hace medio asado y usted no tiene ni para tirar ni una vienesa. Pero usted aprendió a contentarse. Y aquí empieza alguno y dice, uy, pero no sé cómo lo haría, vieja, no sé. Ahora, esta fe que Dios nos ha dado, hermano querido, se hace un estimulante para de alguna forma confiar en la absoluta suficiencia de Cristo en todas las circunstancias de la vida. O sea, nuestra fe es un aliciente, nuestra fe es un estimulante. No sé cómo plantearlo. Es como una energizante. ¿Usted ha visto cuando le da un energizante? No, le da una Coca-Cola al cabro chico, se vuelve loco, Dios mío. Un energizante, por favor, no le den bebida, no. Se vuelve loco.
Si ya cuesta pararlo sin bebida, imagínense. Nuestra fe hace eso. Es un energizante. Por eso usted llega tan motivado. Por eso llega tan contento, tan gozoso. Y aunque no tenga nada, llega como el magnate. O sea, ¿qué van a saber que no tengo ni un peso en los bolsillos? Pero ya, yo llego como si... Porque la fe es un energizante. Ahora, Dios, o ¿cómo lo planteo? Si Dios no suple una necesidad, aprenda esto, si Dios no suple una necesidad en su vida, es que realmente no la necesita. Come on. Dios no suple una necesidad en su vida, y si Él no la suple es porque usted realmente no la necesita. Usted es así. Ahora entendí. Ahora entendí. Salmo 84, versículo 11. Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 34, 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo ya estaría danzando, pero bueno, ya son ustedes, ¿no? Claro, sería refome que danzara yo aquí y dice, ya, pues, pastor, termina el mensaje. Pues. Me pongo a hablar en lengua y no, si ya termina el mensaje. Pero a veces me dan ganas de... pero bueno. El contentamiento, si mira a su hermano que está a su lado, parece que está empezando a contentarse el hermano. El contentamiento tiene que ver con satisfacción. O sea, si no estoy satisfecho con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero. Si no estoy satisfecho con lo que tengo, no estaré satisfecho con lo que quiero, porque siempre voy a querer más. Ese es nuestro problema. ¿Sabe? La falta de contentamiento con la situación presente que vivimos en este mundo puede llevarnos a quejarnos, a murmurar, murmuraciones y contiendas, a quejarnos. Y esa queja significaría dudar de Dios. Yo debo entender que no importa cuál sea la situación, Dios está en control. Dios permite lo bueno y lo malo. Job lo dijo y lo dejó estampado y quedó escrito. Dice, recibiremos lo bueno de Jehová y no lo malo. Así que aunque le hayan dicho que el diablo lo anda buscando a usted para destruirlo, para matarlo, para robarle todo, el diablo no puede hacer nada si mi Cristo no le da permiso. Ahora, ¿cuál es el problema de las murmuraciones, las quejas? El problema es que cuando alguien murmura, miramos de alguna manera el ejemplo de Israel. Cuando estuvieron en el desierto, dice que ellos encendieron la ira de Dios por la murmuración. ¿Y qué se provocó con eso? Retrasaron el camino hacia la tierra prometida. Lo que debiera haber sido, según algunos historiadores, unos 40 días o poco más, se transformó en 40 años. Oiga, que eran murmuradores. Cuando ellos tuvieron hambre y comenzaron a murmurar que en Egipto tenían todo, porque yo no sé qué les daba con Egipto, la tenían todo.
Una nube de codornices los cubrió cuando pidieron carne quejándose, diciendo que les iba mejor en Egipto. ¿Cuántos de ustedes a veces se han enojado y dicen, a mí me iba mejor cuando era mundano? Ahí me iba mejor, aquí llegué a la iglesia, me he empobrecido, me he arruinado. Yo los miro a ver si alguno dice, uy. La murmuración de María, recordemos que María era la hermana de Moisés, retrasó el andar del pueblo entero por 7 días hasta que pudiera proclamarse limpia de la lepra, porque Dios la dejó leprosa por cahuinera. Por murmuradora. Nuestras quejas solo nos afectan, o sea, quiero que entiendan, no solo nos afectan a nosotros, nuestras quejas también afectan a los que nos rodean, a nuestras familias. También retrasan el avance de la iglesia. Porque imagínese usted murmurando de todo. No me gusta esto, no me gusta aquí, no me gusta allá. ¿Y para qué vení? Y se fija que los murmuradores siempre vienen igual. A puro buscar la yaya. A buscar el punto negro, como si estuviera blanco todo esto. Y murmuran. Y retrasan el avance de la iglesia. Pero hay una diferencia entre el contentamiento y el conformismo, porque parecen parecidos, ¿no? Pero no es así. ¿Sabe? El no tener lo que anhelamos no debe impedir, de alguna manera, que dejemos de disfrutar lo que tenemos. Este es un problema serio que tenemos los seres humanos. Mira esta porquería de cama tan dura. Y dormís toda la noche en ella. Oh, esta mesa me tiene cabreado. Y ahí está ahí sentado en la mesa. No disfruta de lo que tiene. Esta silla que chilla siempre. Y te sentás igual. De repente me voy a caer. No te has caído nunca. Esta porquería de auto la quiero cambiar porque está viejo. Y el auto te dice, más viejo estás tú. O sea, estoy tratando de llevarte a esto. No disfrutamos lo que tenemos porque anhelamos más cosas. Y lamentablemente el no tener lo que anhelamos, lo que queremos alcanzar, no debe impedir que disfrutemos lo que tenemos. Lo mejor del corazón contento es que nos hace una cirugía sin bisturí. Es como decir, una terapia a bajo costo. Proverbios 15:3 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, tú te vas a dar cuenta fácilmente de quién está alegre aquí. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esa era la hermosura que Dios veía en David y que no pudo encontrar en Saúl, aunque se le describe como joven y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que Saúl, pero lamentablemente no era como David. Entonces, nosotros debemos proclamar la palabra de Dios y esa palabra debe traer contentamiento a nuestro corazón. No que abata nuestro corazón o que deprima nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que proclamar como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene deudas? Claro, todo el mundo tiene deudas. Y usted dice, todo lo puedo en Cristo. Y está enfermo y usted dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe? El corazón conforme a Dios reconoce
sus pecados y pide perdón por ellos. El Salmo 51, versículo 1 al 11 es algo extraordinario. David reconoce su pecado, pide perdón delante de Dios y él comienza y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había adulterado con Betsabé. Más aún, había mandado a matar al esposo de Betsabé, Urías. Pero David se arrepintió. Ahora, esto no quiere decir que podemos ir y adulterar y matar a una persona y luego arrepentirnos. No estoy diciendo eso, no lo estoy bajando de nivel esto. No podemos caer en el error de David. No hay nadie, absolutamente nadie, que no peque contra Dios. No hay una sola persona que no haya ofendido a Dios en este día. Todos ofendemos a Dios en algo. Pero una cosa es pecar y otra muy distinta es que me dé lo mismo y no pedir perdón por mis faltas. ¿Sabe? La gente no tiene temor de Dios en sus vidas. Mucha gente vive sin ningún temor a Dios. Y Dios de cierta manera los entiende porque están cegados por el pecado. El mundo vive de esa manera. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que vivir haciendo lo bueno, no lo malo. Y nosotros, hermano querido, tenemos que tener el valor de decir lo que realmente hemos hecho. Reconocer ante Dios: sí, Señor, es cierto, estoy mal delante de ti, Señor, te he ofendido, mi Dios, te he fallado. ¿Sabe? Dios se pone triste cuando su pueblo vive lejos de su consejo y no acepta por ninguna parte su ayuda. No aceptan que Dios cambie el rumbo de sus vidas. Cuando un cristiano pierde la humildad, no acepta la ayuda de nadie, no recibe la palabra de Dios. Es como que choca contra un muro la palabra, no la recibe. Y si Dios nos habla es porque quiere bendecirnos, es porque quiere ayudar a su pueblo, es porque quiere bendecir su hogar, su vida. Y Dios quiere usarnos. Y para eso debemos corregir nuestro camino. Necesitamos humildad. Si usted no es humilde, la gente a su alrededor no será humilde. Si usted es un altanero, toda su familia será altanera. Si usted no busca a Dios, toda su familia no buscará a Dios. Si usted no confiesa sus pecados a Dios, menos los demás lo harán. Necesitamos humillarnos. Déjeme cerrar. Ezequiel 22:30.
y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor, dice, de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabe? Esta frase es desoladora. Sin embargo, es cierta. Hay momentos en la historia del pueblo de Israel, y lo vemos una y otra vez, en que se nota una escasez de hombres de Dios. La ausencia de hombres con valor, que estén dispuestos a pagar el precio de servir al Señor y hacer la voluntad de Dios. Hoy en día estamos teniendo el mismo problema. Pocos son los que están comprometidos realmente a servir fielmente al Señor. Por eso necesitamos que Dios examine nuestras iglesias en la búsqueda de hombres fieles. Y cuando Dios examina la iglesia, el resultado no es muy alentador. Encontramos mujeres sirviendo fielmente a Dios, quizás haciendo muchas actividades. Encuentras a niños como ayer alabando al Señor con todo su corazón. Pero los varones están sumamente ocupados en un sinnúmero de actividades del mundo que no tienen tiempo para Dios. No podemos seguir con esa indiferencia. No podemos seguir perdiendo la oportunidad de ser aquello para lo cual fuimos creados. A Dios le ha placido siempre, dentro de su soberanía, usar instrumentos humanos para realizar su obra, para realizar sus propósitos divinos. Él siempre ha escogido personas para realizar sus planes. Dios usó a Noé para construir un arca en la cual las personas se salvarían del diluvio que vendría a destruir a toda la humanidad. Dios usó a un Abraham para formar una nación que fuera un pueblo diferente y apartado para Dios. Dios usó a un Moisés para preservar y liberar a esa nación, a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Usó a los profetas del Antiguo Testamento para anunciar al pueblo su palabra. Levantó a Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías. Utilizó a Pablo para extender el cristianismo a todo el mundo gentil. Y ahí estamos nosotros gracias a eso. Y así podemos seguir con ejemplos y más ejemplos. Así que hoy no podemos, hermano querido, no podemos ni siquiera pensar que su manera de trabajar ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue buscando hombres, sigue buscando mujeres para usarlos grandemente como instrumentos en sus benditas manos. Pero es necesario que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy necesitamos que Dios trate con nuestra vida en una forma especial. Y sabes, hermano, tú puedes tener un corazón conforme al de Dios si solo decides obedecer al Señor, si solo decides hacer su voluntad. Porque lo que más necesitamos hoy es eso. Nos enfrentamos a un mundo que cada día se separa más de Dios. Un mundo que no tiene retroceso. Un mundo que no tiene vuelta. Hoy lo único que podemos hacer es ser los instrumentos que Dios usará
para salvar a algunas personas de allí. Quiero ser muy honesto. No podremos salvar a todos, pero sí podremos salvar a algunos. No queda tiempo. El tiempo es acotado, limitado. Por eso es que necesitamos hoy, más que nunca, pedirle al Señor que nos ayude. Tomar con responsabilidad el llamado que Él nos ha hecho y poder tener un corazón conforme al de Dios. David venció a Goliat porque creyó en Dios y sabía lo que Dios era capaz de hacer. Él no confió en lo que él podía hacer, sino que confió en lo que Dios podía hacer con él. Que aunque era un muchacho pequeño y delgado, quizás él sabía que Dios era más poderoso. Y se lo dijo a Goliat: tú has venido a mí con espada, con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pablo no dijo lo mismo que David en las palabras, pero sí el mismo significado estaba presente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que tú y yo no podamos hacer si confiamos en Dios y obedecemos su palabra. No hay nada, no hay límite, no hay barreras. Hoy más que nunca necesitamos tener un corazón conforme al de Dios. Pero solo tú lo decides. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.